Hat, él es profesor Palestina, de la Universidad Católica anatomía del de Perú un genocidio. y conductor del podcast Escena Internacional. Su más reciente libro, que se presentará en la FIL el 27 de julio a las 8 de la noche, es Contra la amenaza fantasma, la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común. Nos acompaña también Pablo Slachevsky desde Chile. Él trabajó como fotógrafo entre el 83 y el 89, cubriendo la movilización social contra la dictadura militar en Chile. En 1990, junto a Silvia Aguilera, funda Lome Ediciones, editorial que ha publicado el catálogo vivo más grande de Chile. Fue presidente fundador de la Asociación de Editores de Chile, condecorado como caballero en la Orden de las Artes y las Letras, Francia 2005, y oficial de la misma orden el 2014. Nos acompaña también en mesa Irene Abugataz del movimiento BDS. Antes de empezar, quería agradecer también a la Cámara Peruana del Libro y a la organización de la feria, que nos ha permitido continuar con el evento a pesar de las adversidades que se han presentado sobre la marcha. Gracias a la mesa y los recibimos con unas palmas. Buenas tardes. Como no podía ser de otro modo, comenzaré con una infame carta en relación a este evento. Solo quería decir, cuando se les invita a debatir, los representantes oficiales u oficiosos de Israel no aceptan. Y sin embargo envían cartas tratando de censurar una carta que no debía hacerse pública. Yo agradezco a quien la haya hecho pública, porque no pretendía hacer una carta para el público, sino para los organizadores de este evento. Y quiero un poco señalar que esto no es casual. Este intento de censura es la prueba de una serie de prácticas que demuestran que Israel no es la democracia que pretende ser. Prohibió durante décadas el uso de esta bandera en los territorios ocupados. Prohibió en esta coyuntura a la agencia Al Jazeera transmitir desde Israel, y antes había bombardeado sus oficinas en Gaza el año 2021 y asesinado a una periodista de Al Jazeera. Y el Comité para la Protección de Periodistas ya hace unos meses decía que más periodistas habían sido asesinados en las 10 primeras semanas de lo que describe como la guerra en Gaza que los que jamás hayan sido asesinados en cualquier país en el transcurso de un año. Según uno de los textos, de Brodsky, si no me equivoco, en fines de febrero ya había 122 periodistas asesinados en Gaza, y es el Estado de Israel el que no permite que entren periodistas extranjeros. Los periodistas que fueron asesinados en Gaza eran gazatíes, palestinos de Gaza, pero es Israel quien no permite el ingreso de periodistas extranjeros. O sea, este es un intento de impedir que se conozcan los hechos, que es bastante más amplio que la carta del embajador. Segundo, se suele pensar en este como un tema afín a posiciones políticas de izquierda, y en principio no hay razón por la que la izquierda no debe apoyar la causa palestina, pero yo diría que también es una causa que debería apoyar todo liberal, por ejemplo. Si uno cree, veamos lo que acaba de decidir ayer, tan solo ayer, la Corte Internacional de Justicia. Y la presencia de Israel en los territorios ocupados es ilegal, debe retirarse a la brevedad posible, pero además sobre los asentamientos para colonos judíos en tierras confiscadas a propietarios palestinos, acaba de fallar la Corte Internacional de Justicia el día de hoy. Bueno, es una opinión consultiva, no es un fallo. Uno, son ilegales. Dos, no solo Israel debe detener la construcción de asentamientos, según la Corte Internacional de Justicia, debe desmantelar los ya construidos, debe devolver las tierras y los bienes inmuebles a la población palestina, a la que se los confiscó o destruyó, y debe además indemnizar a los palestinos que han sido víctimas de estas políticas. Ayer. Es la misma Corte, por si acaso, que dirimió el diferendo marítimo entre Perú y Chile, ¿no? No es un ente extraño. Es la principal corte de la ONU. Silvana Rabinovich en su texto menciona las resoluciones, o casi todas las resoluciones pertinentes que van en la línea de lo dicho por la Corte Internacional de Justicia en su opinión de ayer, y ella menciona algo que yo había olvidado. Ya el año 82, durante el cerco israelí de Beirut, el Consejo de Seguridad exhortó a Israel
a detener el asedio a Beirut porque estaba provocando hambre entre la población civil. Esto tiene precedentes. Y sobre el calificativo de antisemita que tuvo la osadía de usar el embajador, 8 de los autores de este libro son judíos, y el editor Pablo es también de origen judío. Y precisamente lo que ayuda a combatir el antisemitismo es decir que, a diferencia de lo que pretende el gobierno extremista de Netanyahu, según el cual sus políticas, por atentatorias que sean del derecho internacional, representan al conjunto del pueblo judío, lo que ayuda a combatir el antisemitismo es precisamente mostrar que el pueblo judío es diverso, no es un grupo homogéneo que apoye, digamos, sin ambajes las políticas del Estado de Israel. Y Pablo aquí presente es un ejemplo de ello. Ariel Feldman, incluso, que también es judío y uno de los autores, su título es bastante sugerente: La identidad secuestrada, refiriéndose a su identidad como judío. Patricio Brodsky, además, me enteré por el libro, que es uno de los columnistas, habla del carácter colonial del proyecto sionista. Yo no entiendo por qué los defensores de Israel se ofenden. Teodoro Herzl, el fundador del sionismo, le envía una carta a Cecil Rhodes, el fundador de un estado similar a la Sudáfrica del apartheid, conocido como Rhodesia. Era un megalómano que creó un estado racista al que le puso su apellido. Con ese sujeto se carteaba Herzl, el fundador del sionismo, y le dice: mi proyecto y tu proyecto son similares porque son proyectos coloniales. Lo dice Herzl, el fundador del sionismo. Brodsky, que también es judío, tiene un libro, lo voy a buscar, pero no está acá en Planeta, lamentablemente, según parece, pero es de Editorial Planeta, Contra el Estado de Israel, historia de la oposición judía al sionismo. Y ese es un tema recurrente en más de un autor, entre los cuales está la conocida feminista Judith Butler, que dice: siempre hubo judíos contrarios al sionismo. Y de hecho, probablemente la principal organización judía europea anterior al genocidio nazi era el Bund, que era un grupo judío de izquierda antisionista. No es una novedad que el judaísmo es una cultura, un pueblo diverso, ¿no? Y si quieren un dato más o menos obvio, el judaísmo es una religión que tiene más de 4.000 años, el sionismo tiene 120 años de existencia. No me pueden decir que son coextensivos, ¿no? Dicho sea de paso, no voy a entrar en detalles, pero donde sí hay antisemitas es entre algunos connotados aliados del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu. Si vieron La Zona de Interés, película sobre el genocidio nazi contra los judíos europeos, al final se menciona un gobierno húngaro, recuérdenlo, que había acordado enviar a los judíos húngaros a campos de concentración para ser exterminados. Eso está al final de la película La Zona de Interés. Ese gobierno húngaro era el de Miklos Horthy, aliado de Hitler. ¿Quién defiende a ese gobierno aliado de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial? Víctor Orbán. ¿Quién es Víctor Orbán? El jefe de gobierno de Hungría, que es un buen aliado de Netanyahu, dicho sea de paso, ¿no? A Netanyahu no le importa si eres antisemita siempre y cuando seas pro-israelí, como en el caso de Víctor Orbán, que llama a este sujeto estadista excepcional. Podría poner más ejemplos, pero ya estoy al borde de mi tiempo. Un ejemplo local, de hecho sea de paso, las elecciones últimas en Brasil, Michelle Bolsonaro, esposa del candidato presidencial Jair Bolsonaro, va a votar el día de la elección con un polo que tiene la bandera de Israel. Uno diría: no puede ser antisemita. Días después, cuando los seguidores de Bolsonaro falsamente claman fraude en las elecciones que ganó Lula, los seguidores de Bolsonaro van a pedir un golpe de Estado frente a el cuartel general del ejército en Brasilia, haciendo el saludo nazi, ¿no? O sea, un día están con la bandera de Israel y al otro día hacen el saludo nazi. Se puede ser pro-israelí y antisemita. Y ese antisemitismo al gobierno de Israel no le preocupa en lo absoluto. Termino diciendo que además de lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia, Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados,
tiene un informe sobre lo que ocurre en Gaza que lleva exactamente el mismo título que este libro, Palestina, anatomía de un genocidio. Leyendo la introducción, los autores hacen notar que a ellos se les ocurrió el nombre primero, pero la relatora especial de la ONU llama genocidio lo que ocurre en Gaza, y terminaría con este dato. La Corte Internacional de Justicia, cuando acepta la acusación de genocidio contra Israel planteada por Sudáfrica, pudo haber desechado la acusación indicando que no había bases para proceder con el caso, pero leyó declaraciones de gobernantes israelíes que podían considerarse una incitación al genocidio, como las del presidente de Israel, Herzog, diciendo que toda la nación es responsable, en referencia a los palestinos, o el ministro de Defensa, Gallant, que dijo que no iba a entrar una gota de agua ni un gramo de alimentos a Gaza. Y además los hechos ocurridos en Gaza para decir la acusación sí tiene fundamento para proceder. Votan 14-1, no es una votación cercana, digamos, no es una votación ajustada entre los jueces. Y el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, nominado por un gobierno conservador en el Reino Unido, acusa a 3 líderes de Hamas y a Netanyahu y al ministro de Defensa israelí de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo los crímenes de causar hambre a civiles como método de guerra. Así que, digamos, no hay ofensa alguna en este libro. Lo que se dice desde el título puede ser corroborado, ¿no? Gracias. Este libro se presentó, la primera presentación en Santiago fue en el marco de la conmemoración de la Nakba, y fue en un teatro, el Teatro Nacional, y también con la embajadora del Estado de Palestina, y también a sala llena, y es muy bonito que esté esa voluntad expresa de manifestarse contra el genocidio, contra el horror. Porque este libro evidentemente es un libro político, es un libro que surge de la necesidad de pronunciarse, no guardar silencio frente al horror que está ocurriendo allá, y por eso, junto a Farideh Serán, junto a Rodrigo Carmi, los 3 somos los editores del libro, yo de origen judío, ellos de origen palestino, invitamos a autoras de diferentes latitudes, autores y autores de diferentes latitudes, a escribir para tratar de entender, para tratar de pronunciarnos frente a ese horror. Particularmente también porque en muchos países los medios de comunicación tratan de manera muy diferente, deshumanizan el lado palestino, y humanizan como historias personales con un relato del lado israelí, y creemos que es fundamental enfrentar ese tratamiento de los medios masivos. En verdad, en muchos países como en Chile, más que libertad de expresión, tenemos una plutocracia en los medios de comunicación, y en ese sentido las editoriales independientes son un espacio para una voz diferente. En ese sentido, bueno, además de agradecer a cada uno de los presentes, agradecer a Carlos Vera y a la Indie Books por organizar esta presentación. El libro está distribuido por la Indie Books en el stand 129, que queda acá a la vuelta. Agradecer a la Cámara Peruana del Libro por no haber aceptado ese intento de censura que hizo el embajador de israelí, y que verdaderamente, como decías también Farid, nos sorprende, porque han buscado callar una y otra vez las voces contra el horror, sean palestinas, sean judías, hablando, entre comillas, de antisemitismo, cuando en verdad lo creo profundamente que lo que están generando el antisemitismo y los principales responsables de ello, y que tienen un comportamiento antisemita, son el Estado y el ejército israelí. Porque casi es un chiste acusar de antisemitismo este libro, donde clásicamente se trata de semitas a los judíos y a los palestinos, y somos todos los editores y los autores de origen semita. Pero bueno, yo creo que están evidentemente sus alianzas hoy día con la extrema derecha en el mundo, con los que históricamente han sido los principales responsables de los grandes crímenes y persecuciones contra los judíos. Da cuenta, en verdad,
quiénes son y qué representa hoy día, lamentablemente, Israel. Vamos a hacer dos vueltas en la presentación, una primera vuelta, una intervención de cada uno, y una segunda vuelta. En esta primera vuelta voy a leer el texto que leí al momento de presentar el libro en Santiago. Como decía, que fue un lanzamiento con un gran intelectual chileno, arquitecto Miguel Launer, de origen judío, y con la embajadora del Estado palestino. Cito: la responsabilidad por el asesinato de toda la nacionalidad judía en Polonia recae en primer lugar sobre aquellos que lo están llevando a cabo, pero indirectamente recae también sobre toda la humanidad, sobre los pueblos de las naciones aliadas y sobre sus gobiernos, que hasta el día de hoy no han tomado ninguna medida real para detener ese crimen. Al contemplar pasivamente el asesinato de millones de niños, mujeres y hombres indefensos y torturados, se han convertido en cómplices de ese crimen. No puedo seguir viviendo y callando mientras asesinan a los restos de los judíos de Polonia, de los que soy representante. Mis camaradas del gueto de Varsovia cayeron con las armas en la mano en la última batalla heroica. No se me permitió caer como ellos, junto a ellos, pero pertenezco con ellos a su fosa común. Con mi muerte deseo expresar mi más profunda protesta contra la inacción con la que el mundo observa y permite la destrucción del pueblo judío. Cierre comillas. Estas son las palabras de Szmul Siegelbaum, representante del Bund en el gobierno polaco en el exilio en Londres. Se suicidó el 12 de mayo de 1943, 81 años atrás. Su partido lo había sacado de Varsovia, ocupada por los nazis, tras su férrea y pública resistencia a que los judíos sean encerrados en un gueto. El Bund, Unión General de los Trabajadores Judíos, que ya Farid citaba, fue la principal organización de la izquierda judía en el Yiddish Land, el mundo judío de los países del este. Socialistas y revolucionarios, al igual que gran parte de los judíos partícipes del partido bolchevique, menchevique y en los partidos comunistas y socialistas, eran antifascistas, antinazis y también antisionistas. En la Polonia de 1938, el Bund era la principal fuerza entre los judíos. De los 138 consejeros municipales judíos elegidos en las elecciones de ese año, 97 eran del Bund. La historia de esa izquierda judía antisionista es hoy una historia enterrada y silenciada. Primero, por la destrucción del Yiddish Land en manos de los nazis, y luego por la hegemonía del sionismo tras la creación del Estado de Israel. Esta es una historia y un etos que es urgente recuperar cuando en una falsa equivalencia el sionismo e Israel pretenden imponerse como la voz y la nación de los judíos, matando y oprimiendo al pueblo palestino. Ocupan para ello las mismas prácticas que sufrió el pueblo judío en manos de los nazis: la deshumanización del otro, la masividad de los crímenes sobre la población civil y el uso máximo de la técnica para exterminar. ¿Cómo no establecer la analogía entre la aniquilación de pueblos enteros por los nazis en los países del este de Europa o en Oradour, en Francia, con la destrucción total y el exterminio del pueblo palestino que hoy vemos en Gaza? El acto de interpelación, protesta y resistencia de Szmul Siegelbaum ante el genocidio del pueblo judío se hermana con el suicidio de Lobonzo el 25 de febrero pasado, comillas, como acto de protesta extrema, cierre comillas, del militar estadounidense Aaron Bushnell frente a la Embajada de Israel en Washington, quien señaló que, comillas, ya no sería cómplice del genocidio, gritando a la vez Palestina libre. Este libro, que reúne voces de origen palestino y judío, busca hacer un gesto más de protesta y resistencia frente al genocidio, tanto contra quienes lo perpetran como ante la inacción con la que el mundo observa y permite la destrucción del pueblo palestino. Un gesto que, al conjugar estas voces, subraya que alzarse contra la política criminal y colonial de Israel no es ser antisemita, sino un reflejo de básica humanidad,
un acto de respeto y amor a las culturas y memoria de los pueblos judíos y palestinos, una forma de recuperar, entre otros, la milenaria hermandad que se vivió en Palestina y en el resto del mundo árabe entre judíos, palestinos y árabes en general. El antisemitismo es fundamentalmente una catastrófica historia occidental. Hoy, sin embargo, para legitimarse mientras masacra y expulsa a la población palestina, Occidente e Israel han pretendido proyectar este discurso de odio y racismo al Medio Oriente. Pretenden así acallar la reacción que genera ese falso oasis democrático en Medio Oriente que Israel dice ser, e invalidar la legítima resistencia a la dominación colonial. Por lo demás, ese ímpetu por enrastrar en los árabes y palestinos el antisemitismo tiene más que ver con la continuidad del racismo y la discriminación occidental, que hoy se materializa principalmente contra las poblaciones árabes y africanas, que con una verdadera defensa del otro y la lucha contra la discriminación y el racismo. Las reflexiones de este libro constituyen un gran aporte para develar lo que ocurre en Gaza y Cisjordania y lo que está en juego, resquebrajando prejuicios y contextualizando los hechos. En particular, desde lo judío, los ensayos acá reunidos dan elementos para enriquecer y fortalecer la reflexión, el debate y la acción de las y los judíos alrededor del mundo que manifiestan su indignación en contra del accionar de Israel y el sionismo, y ponen en evidencia que Israel, con su acción y su soberbia criminal, lejos de proteger y salvaguardar los judíos, no solo está exterminando el pueblo y la cultura palestina, sino que también está destrozando la historia, la cultura, la diversidad y la memoria del pueblo judío. Se agradece en tal sentido a cada una y cada uno de quienes aceptaron participar del mismo, y particularmente a Farideh Serrani y Rodrigo Carmine, con quienes es un honor haber editado este libro. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, estoy muy emocionada de estar en esta mesa con Farid y con Paulo, a quien le agradezco muchísimo este libro, que leeré ahora inmediatamente cuando salga de acá. Voy a leerlo. Y a Farid por siempre aclarar los conceptos. Yo vengo acá a representar al movimiento BDS. El movimiento BDS es el movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, que es un movimiento que se creó en el 2005 más o menos, 2004-2005, por la propia sociedad y palestina. Son los gremios palestinos, las asociaciones palestinas, los grupos palestinos que se juntaron, quienes formaron este movimiento BDS. Es un movimiento libre, es un movimiento al cual todos podemos pertenecer porque es un movimiento internacional. Tiene ciertos principios y uno de los más básicos es la no discriminación. Es un movimiento contra la discriminación, por lo tanto no puede ser antisemita, como generalmente Israel lo denomina. El movimiento BDS es absolutamente antidiscriminatorio, no permite la discriminación de nadie, ni dentro de su grupo ni fuera, ni de ningún pueblo. También es un movimiento que busca la equidad, la igualdad y la libertad de los pueblos. Y se basa en tres cosas, básicamente tres cosas. Lo que solicita el BDS son tres cosas. Que Israel permita el retorno de los refugiados que están alrededor del mundo, los refugiados palestinos que tuvieron que salir en el 48 y que tuvieron que salir en el 67 y han seguido saliendo, que permita el ingreso a Palestina nuevamente de estos refugiados, lo cual no hace Israel hasta ahora, les impide el ingreso a todos los palestinos a Palestina,
incluyendo y sobre todo a los refugiados que están en los países alrededor de Palestina y alrededor de todo el mundo. La segunda principio, lo segundo que solicita o que exige el BDS es el fin de la ocupación militar en Palestina, la ocupación militar tanto en Cisjordania como ahora en Gaza, que es lo mismo en realidad. Palestina es todo el territorio de la Palestina histórica, del río al mar, debo decirlo. Todo eso es Palestina, y lo que está pidiendo el BDS es que se termine con la ocupación militar en Cisjordania y en Gaza. Uno dirán, pero Gaza, ahí no hay militar. Bueno, ahora hay militares israelíes porque han invadido nuevamente físicamente el territorio de Gaza, pero siempre ha sido un territorio ocupado militarmente, aunque no hubiera ningún soldado ahí. Eso lo he explicado Farid varias veces. Es un país que es un territorio que está rodeado por un muro y que está vigilado por aire, tierra y mar. Y no puede entrar ningún producto, ni ninguna persona, nada, sin la autorización de Israel. Eso para mí es una ocupación militar. Entonces se tiene que dar fin a eso, y obviamente ahora fin al genocidio, el cese al fuego y fin al genocidio. Y también otra de las terceras cosas que exige el BDS para que Palestina pueda decidir su futuro, otra cosa de las que exige es que los palestinos, que significan el 20% de la población de lo que ahora se llama Israel, tengan los mismos derechos que la población judía que vive dentro de Israel, porque en ese momento esa población vive un apartheid y vive también como un ciudadano de segunda categoría. Hay por lo menos 50 leyes que prohíben o que limitan el movimiento y el accionar de la población que vive, palestina que vive en Israel. Son esos tres principios fundamentales que el BDS solicita o exige que se cumplan. ¿Para qué? Para que los palestinos puedan decidir sobre su futuro. Ahora se habla mucho de negociaciones entre palestinos e israelíes, pero no se puede negociar en una situación de opresión. Israel siempre va a tener el poder ante los palestinos para decidir si es que sigue con las negociaciones y cómo son las negociaciones, para que haya paz y para que haya justicia, porque paz con justicia en ese territorio. Los palestinos tienen que ser libres. Así que lo que tenemos que hacer nosotros como un movimiento BDS y como parte de la humanidad que estamos preocupados por lo que está ocurriendo en Palestina, lo que tenemos que hacer es apoyar al pueblo palestino para que se libere del apartheid, para que se libere del colonialismo, porque hay una cosa muy cierta, como dijo Farid, esto es un proyecto colonial que empezó hace por lo menos 100 años. Está bastante bien diseñado. Y lo que es importante decir y lo que se tiene que repetir 1000 veces es que el pueblo palestino, los palestinos que viven en ese territorio, es un pueblo originario, es un pueblo indígena de la zona, que tiene por lo menos 9000 años de existencia ahí. Se empezaron a llamar palestinos de la época de los bizantinos. Había un montón de etnias ahí, inclusive la etnia hebrea, que finalmente se llamó también Palestina, se reconocían como palestinos árabes. Y bueno, entonces es un pueblo indígena, es un pueblo originario, que lo único que está haciendo es defender su territorio y lo único que quiere es recuperar su territorio. Y por eso el movimiento BDS está acá, para eso, para solidarizarse con los palestinos en Palestina y para apoyarlos en su liberación. No sé si tengo más tiempo. Voy a quedarme ahí, después voy a seguir hablando de lo que podemos hacer como movimiento BDS. Segunda vuelta en torno
de algunos temas, a lo mejor que se conjugan, digamos, es decir, el riesgo de la paz mundial, de lo que ocurre allí, el futuro de Palestina, Israel, si hay esperanza o solo desesperanza, qué hacer al final. Un poco en torno a eso, la idea es que cada uno podamos intervenir unos 5 minutos para cerrar. Bueno, sobre la expresión desde el río hasta el mar, cuando oyen eso, los representantes de Israel dicen eso implica que no aceptas el derecho de Israel a existir. Lo primero que habría que decir es que Netanyahu, cuando se presenta ante la ONU, exhibe el mapa de todo Palestina. El primero en exigir todo el territorio es él. Su gobierno no acepta la creación de un Estado palestino. El Parlamento israelí acaba de votar en contra de aceptar la creación de un Estado palestino. Cuando Hamás dice desde el río hasta el mar, yo también me opongo, porque Hamás lo que cree que debería haber es un solo Estado árabe musulmán en Palestina. Yo estoy en contra de eso. Pero Hamás sí dice, cosa que no dice el gobierno israelí, que si hubiera un referéndum entre los palestinos y la mayoría de los palestinos aceptara un Estado en los territorios ocupados en 1967 que conviva con Israel, aceptarían eso. La otra propuesta, que fue la propuesta original de muchos judíos de izquierda, por ejemplo, Anilevich, judío que fue el defensor del gueto de Varsovia contra las tropas nazis, el grupo al que pertenecía Mordejai Anilevich era un grupo que proponía un Estado federal binacional, donde no importara si era judío, cristiano, musulmán o ateo, para el caso, y donde todos tuvieran igualdad de derechos en un único Estado. Esa es la otra acepción, la acepción actual de desde el río hasta el mar. Yo añadiría, en cuanto a perspectivas, es difícil ser optimista viendo lo que ocurre ahora. Lo único que me da algún hálito de esperanza son los jóvenes de algunos países como Estados Unidos, ¿no? Sobre todo porque suelen ser el anticipo de lo que va a ocurrir luego. Los jóvenes norteamericanos, y en particular la Universidad de Columbia, que habría que decir es una universidad con una alta proporción de alumnos judíos críticos del sionismo, cada vez que ellos se han movilizado, su causa terminó siendo reivindicada por la historia. En favor de los derechos civiles de los afroamericanos, ganaron. En contra de la guerra de Vietnam, nadie hoy en día reivindica esa guerra, que Estados Unidos perdió. En contra del apartheid sudafricano, régimen que tenía una muy buena relación con Israel. El apartheid no duró 10 años después de que se empezaron las sanciones promovidas por estas movilizaciones estudiantiles. En contra de la guerra de Irak, que no pudieron evitar, pero nadie hoy en día discute que esa guerra fue un crimen sin justificación posible, y ahora se movilizan por Palestina. Esos cambios en las sociedades de algunos países desarrollados a nivel de opinión pública son el presagio de algo que puede ser auspicioso a futuro, pero ciertamente en lo inmediato lo importante es acabar con el genocidio. Sobre el riesgo de la paz mundial, ayer, en estos días, digamos, en Israel, la Knesset aprobó una ley contra la creación de un Estado palestino, diciendo más o menos que la creación de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza, en el corazón de Israel, así lo expresaba, ponía en riesgo la estabilidad de la región y ponía en riesgo la seguridad de Israel. En verdad, lo que aprueba el Parlamento israelí es exactamente, me parece, lo contrario de lo que es la realidad. Es decir, lo que pone en riesgo la estabilidad de la región, y lo ha puesto en riesgo hace décadas, y ha transformado toda esa zona en un polvorín, digamos, es la política colonialista de Israel y la instalación de un Estado, podríamos decir occidental, de lógica occidental, en el medio del Medio Oriente. El gran historiador israelí que vive en exilio en Londres, Ilan Pappé, plantea justamente que la esperanza de un futuro está en los palestinos, que puedan construir un Estado y una realidad en otra lógica, a la lógica occidental
dominante, donde al final están los unos y los otros en una lógica como enemigo. Hoy día vemos como en todo el mundo dominan los discursos de extrema derecha, donde la fuerza está en calificar al migrante como un potencial enemigo, como lo hacen los israelíes con los palestinos. Entonces es absolutamente necesario, para tener este riesgo de polvorín en la zona que trata continuamente, y hoy día mismo con los bombardeos en el norte del Líbano, con los bombardeos contra fuerzas iraníes, Israel, es absolutamente urgente terminar con esa lógica criminal y colonial en la zona. El gran historiador sueco Andreas Malm recién publicó un texto donde dice: la muerte palestina es la muerte del mundo, porque la muerte de la tierra, perdón, porque también no solamente estamos hablando de un polvorín en la zona, sino las lógicas, porque él es un ecologista radical, las lógicas de desarrollo del capitalismo en las cuales está asociada Israel en su alianza con Estados Unidos, ha sido una lógica destructora del mundo y de la naturaleza, una lógica absolutamente arrasadora, no solamente con el ser humano y con los otros, sino con la tierra misma. Y si no logramos revertir esas lógicas, transformar esas lógicas y evitar que esas lógicas dominen en los diversos países del mundo, no solamente se corre el riesgo de ver genocidios como el que vemos hoy día en directo en Palestina, sino corremos el riesgo de avanzar hacia un fin de la humanidad en esta, evidentemente, situación de calentamiento global y destrucción de la Tierra que estamos viviendo hace décadas y que se ha acrecentado de manera brutal. Por eso es urgente, y ahí planteo el qué hacer, como no hay ninguna esperanza, lamentablemente, de un cambio de la situación desde Israel mismo, porque si bien hay gente muy valiente en Israel que lucha contra la lógica del Estado israelí, han habido movimientos permanentemente a través de toda la historia israelí, como la vía que hoy día son minoritarios, como antes eran mayoritarios dentro de los judíos de izquierda del antisionismo, pero desde dentro es muy difícil transformar las cosas. Hay una educación, una cultura instalada, unos medios de comunicación, aparte de algunas excepciones, que al final naturalizan a los palestinos como un elemento de miedo, de como destrucción de su futuro, y están absolutamente ensimismados. Se depende para una transformación del mundo, de realmente que hay una presión internacional, como se ha ido creciendo este último tiempo, una presión internacional que no solamente se puede esperar que sea de los estados, debe ser de la sociedad civil. Por eso es tan importante que cada vez que hay manifestaciones en favor de Palestina, movilizaciones en las universidades, participar, porque no podemos ser ajenos e indiferentes frente al horror. Si nosotros permitimos que se naturalicen esas prácticas, es como ese poema que se decía de Brecht: primero se llevaron a los comunistas y no hice nada, después se llevaron a otros y no hice nada, y ahora me llevan a mí. Es decir, como humanidad tenemos que reaccionar, y hoy día en Palestina estamos viviendo un dolor de la humanidad que requiere movilizarse, requiere actuar e insistir con nuestros gobiernos, insistir con por ejemplo, con nuestros ministerios de la cultura, porque han asesinado a escritores, han destrozado bibliotecas, han arrasado con toda la infraestructura cultural de Gaza, han destruido una zona de un riquísimo patrimonio histórico. Insistir desde las diversas instancias de nuestros países para que se tomen sanciones, como además lo han planteado la Corte Penal Internacional, que están avanzando en su pronunciamiento, contra este estado de apartheid, contra este estado colonial que no respeta la vida humana, que no respeta el derecho internacional, y que hoy día podríamos decir que claramente se ha transformado en un estado paria. Eso. Palabras de Pablo, ¿qué es lo que se puede hacer con el BDS? Una de las cosas que exige el BDS es efectivamente las sanciones en contra del Estado de Israel. Tenemos que dejar de normalizar
nuestra relación, no solamente a nivel de Estado, sino a nivel de población, a nivel de estudiante, a nivel de persona común, a nivel de profesor. Tenemos que dejar de normalizar la relación con un Estado colonial, asesino y genocida, porque eso es lo que es un Estado genocida desde su concepción, desde 1948. Tenemos que dejar de normalizar esa relación. ¿Y cómo hacemos? Si, por ejemplo, somos estudiantes o profesores de alguna universidad, lo que tenemos que hacer es evitar relacionarlos académicamente con Israel, con sus universidades, porque en las universidades israelíes es donde se gesta el seguimiento al pueblo palestino, donde se gestan todos estos métodos de muerte y militarizados de Israel contra el pueblo palestino, y no solamente contra el pueblo palestino, porque las armas que se utilizan en Israel luego se venden al mundo como armas probadas en campo, Tengamos eso en mente, porque por ejemplo, las armas israelíes que se probaron en campo en Palestina se utilizaron para matar a 60 personas entre el 2022 y el 2023 acá en el Perú. O sea, no estamos tan alejados de lo que ocurre en el Medio Oriente, lo que ocurre en Palestina. Tenemos que ser conscientes de ello. Tenemos que romper relaciones con Israel. Tenemos que exigirle al Estado peruano que rompa relaciones con Israel, porque es un Estado colonial. Cada vez que salgamos a la calle tenemos que exigir eso. Como ciudadanos tenemos que informarnos, porque una de las herramientas de Israel es mentir. Mentir y mentir. Inventarse historias. Y lo que tenemos que hacer nosotros es informarnos para estar seguros de lo que está ocurriendo en realidad en esa zona, lo que está ocurriendo en Palestina. No podemos permitir que Israel se siga victimizando como Estado y que diga que tiene derecho a defenderse del pueblo que ocupa. Israel es un Estado ocupante, es un Estado colonial. ¿Cómo es posible que diga que se va a defender del pueblo que ocupa? El pueblo palestino tiene derecho a resistirse. El BDS ha asumido la resistencia pacífica. Es un movimiento pacífico y lo que quiere hacer es específicamente que boicoteemos a Israel en todas sus formas, en forma académica, en la forma cultural, porque lo que está haciendo Israel es robarse la identidad y la cultura palestina. También se está robando el territorio, también se está robando el agua. Tenemos que informarnos de todo lo que está ocurriendo en la zona, primordialmente, y crear campañas de boicot y sanciones contra Israel. Eso es lo que pretende el BDS y ojalá lo podemos lograr con ustedes acá presentes y con más gente aún. Muchísimas gracias. Viva Palestina libre del río Líbano. Bueno, muchas gracias nuevamente a cada una de ustedes, cada una y cada uno de ustedes que ha participado de este encuentro. Muchas gracias a Farid, a Irene, a la Indie Books, a Carlos Vela, y me recuerdo que en el stand... termino a la Indie Books, a Carlos Vela, a la Cámara Peruana del Libro, por no haber aceptado evidentemente ese intento de Palestina, de censura, y espero que más que temprano que tarde, por la presión internacional, porque los países occidentales realmente hagan carne lo que se prometió después de la Segunda Guerra Mundial, con la instalación del derecho internacional y los conceptos de la Convención contra el Genocidio y los derechos humanos contra los crímenes de humanidad, que no se siga aceptando estos crímenes, que se apliquen sanciones reales, y en Palestina, Israel y toda esa zona, todas, independientemente de su origen, independientemente de sus
credos sean ciudadanos con los mismos derechos y por ningún motivo podamos seguir viviendo esta realidad que instalada, donde unos tienen un derecho y los otros ninguno. Muchas gracias. Farid, Víctor Orbán está de representante de turno, no sé si de la OTAN o de la Comunidad... De la Unión Europea. O de la Unión Europea. Y él apenas asumió funciones, empezó a visitar Moscú, fue a China. ¿Y qué propósitos hay detrás de ello? Mira, yo sí creo que eventualmente va a haber que hacer una negociación que, a diferencia de esta cumbre de paz que no invita a Rusia, invite a Rusia. Tienes que firmar la paz con aquellos con los que estás en guerra. El problema con Orbán es que Orbán no tiene credibilidad en esta materia, ¿no? Por un lado, él critica la ayuda a Ucrania, aunque finalmente la aprobó, pero por otro lado está a favor del genocidio en Gaza. Mi punto aquí es que el mensajero es absolutamente no tiene autoridad moral, está totalmente desacreditado, pero que va a haber que negociar con Rusia, no tengo ninguna duda. Gracias. De nada. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. En estos días ha habido un cónclave latinoamericano de judíos en Argentina patrocinado por su presidente. ¿Cuál es tu comentario? Al parecer dicen algunos analistas que empezarían a crear una nueva invasión, una nueva cabecera de playa acá en América Latina por parte del sionismo. No creo en esa lógica, pero sí lo que estoy convencido que desde los judíos, desde judías y judíos, hay que solidarizar profundamente con el pueblo palestino, hay que levantar la voz para que ese horror que existe con el genocidio instalado en Israel y su ejército en Gaza se le ponga fin. Creo que el mundo judío es mucho más diverso que lo que son las expresiones sionistas, que sin duda hoy día son hegemónicas, pero que no dan cuenta de lo que ha sido la identidad, la historia, la memoria del pueblo judío. Y desde el judío es fundamentalmente necesario levantar la voz contra ello. Te agradezco mucho.